Bendecida noche para cada uno de ustedes. Espero se encuentren súper que bien. Recuerden que hoy vamos a tener una super clase, una masterclass en donde voy a compartirles la información desde cero. Lo que a mí en este caso me permite poder tener buenos resultados, lo que me permite tener buenos profits y obviamente evitar stock loss desastrosos y aplicar una correcta gestión. Vamos a ver tres puntos importantes que creo yo que son el espacio fundamental que debemos darnos antes de poder entrar al mercado realmente. Y de esta manera vamos a analizar, vamos a hacer un poco de backtesting y voy a indicarles el paso a paso de qué es lo que yo hago, qué es lo que yo analizo y cómo puedo tomar en cuenta la dirección del precio para poder montarme en esos posibles movimientos o en las oportunidades que el mercado me va dejando. Para esto, primero quiero que tomen en cuenta estos tres puntos importantes, chicos, ¿sí? Son tres puntos importantes que para mí en lo personal me han ayudado bastante y he entendido que combinando y manteniendo un equilibrio entre estos tres van a tener buenos resultados de seguro, o sea, garantizado, por decirlo así. Entonces, primero deben entender que ustedes dentro de esto tienen que tener una gestión de riesgo estricta. ¿Ok? Una gestión de riesgo estricta. ¿A qué me baso con esto? Que ustedes tienen que saber gestionar correctamente el riesgo. Sí, no pueden sobreapalancarse, sobreoperar o en este caso meter operaciones a lo loco sin saber una dirección, sin tener claro un mercado, sin tener claro una estructura o al azar, por decirlo así. Tienen que saber lo que hacen, eso es lo primero. Lo segundo, deben tener una buena estrategia de trading. Si ustedes no tienen una buena estrategia de trading, ¿sí? Que en este caso sea comprobado, que ustedes hayan comprobado en el mercado que haya funcionado, haya respetado y que sea consistente a través del tiempo, ustedes no pueden tomar operaciones por sí solos. Hay personas que en lo personal creo yo que tratan de tener muchos conceptos, mucha sobreinformación de trading y en realidad lo más importante no es tener tanta información, sino tener una estrategia que en el mercado sea consistente y que a ustedes no se les complique entenderla y puedan aplicarla. Y lo tercero que ustedes deben tener es una de las cosas más importantes y aquí es donde yo digo que si ustedes ponen correctamente este tercer paso o tercer punto, se les va a hacer súper sencillo entender el trading y es la psicología que deben tener. Si ustedes en este caso, ¿correcto? Si ustedes en este caso, vamos a poner psicología del trading, o ustedes ya saben qué es psicotrading, ¿sí? Ustedes deben tener una correcta gestión de riesgo, una correcta estrategia de trading y una psicología correcta de trading. Tres pasos importantes y fundamentales que si tú aplicas gestión de riesgo y estrategia y no aplicas psicología, no vale de nada porque vas a ser desastroso en el mercado. Si aplicas psicología y estrategia, pero no aplicas gestión de riesgo, vas a ser desastroso en el mercado. Estas tres fases para poder ser rentables no funcionan si son solo dos, funcionan solo si se toman en consideración los tres puntos que son los más importantes para poder tener buenos resultados. Una vez dicho esto y entendiendo gestión de riesgo, estrategia y psicología de trading, vamos a ir al mercado y vamos a analizar, vamos a empezar con el mercado real, nada de gráficas, nada de dibujitos ni ejemplos, vamos directamente al mercado para que ustedes se puedan dar cuenta cómo es que yo me doy cuenta primero, la dirección del precio, segundo, cómo por ejemplo puedo tener un pequeño truco para entender cómo seguir esa dirección del precio si de pronto se me vuelve confusa, dónde buscar entradas, cuáles son mis order blocks, qué debo esperar antes de tomar una entrada y de esa manera poco a poco iremos desarrollando el cómo analizar desde cero una correcta estructura, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, explicando esto de gestión de riesgo o explicando estos tres puntos, una vez que expliqué esto, bueno, una vez ya explicado esto, perdón, vamos a irnos al mercado real. Ahora mismo voy a analizar en el índice, o díganme en un índice que les guste o que a ustedes les gustaría que yo analice. Vamos a analizar dos índices desde cero, ¿correcto? Desde cero. La dirección, donde esperar unas posibles entradas y qué es lo que debemos esperar para poder tomar unas posibles entradas. Así que voy a ver en el chat las personas que en este caso quieran comentarme el índice que analice, lo vamos a analizar. O si no, me tocará en este caso elegir un índice que podamos
analizar correctamente, ¿sí? Coméntenme en el chat y yo leo y analizo el índice que ustedes gusten. ¿Ok? ¿Nadie? Ya, perfecto. Vamos analizando el Volatility 25, que es lo que vemos aquí, y quiero que ustedes se den cuenta claramente lo que está sucediendo. Sí, vamos a analizar el Volatility 25 y les voy a indicar primero en base a lo que estoy viendo, lo que posiblemente pueda hacer el análisis, les voy a explicar algo. Primero, vamos a enfocarnos en dos cosas. Vamos a enfocarnos entrando en análisis técnico, vamos a enfocarnos en netamente estructura y liquidez, ¿ok? Y liquidez. Esos dos puntos son importantes, ¿por qué? Primero, porque la estructura te indica hacia dónde está yendo el mercado y la liquidez te indica que siempre que el mercado tome liquidez, va a empezar a dar movimientos hacia donde la estructura te está confirmando. Entonces, vamos a verlo claramente en el mercado, súper sencillo en una temporalidad de 24 horas, lo cual quiere decir que cada día o cada vela que estamos viendo aquí tiene 24 horas, o sea, consta de un día. Y dentro de esa vela, si bajamos a temporalidades más pequeñas, podemos encontrar nueva información en 15 minutos, en 4 horas, en 5 minutos y de esa manera poder perfeccionar nuestras entradas para así tener mejores ratios beneficios y sobre todo un mejor punto de posicionamiento. Ahora, ¿qué es lo primero que yo analizo? Vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que yo analizo? Lo primero que yo analizo es hacia dónde está yendo mi estructura en un día. Ya no me voy a enfocar mucho en el pasado, pero claramente, vamos a ver lo que sucedió antes de que podamos seguir la estructura. Primero me doy cuenta que el precio a partir de aquí, de este punto máximo, mínimo, el precio sale y desarrolla un punto máximo. Luego de que desarrolla un punto máximo, el precio desarrolla un nuevo punto o un posible movimiento de retroceso. Vemos que el precio da un retroceso para luego dar un impulso y a partir de aquí forma un nuevo mínimo de la estructura. Es decir, el precio acaba de formarnos un rompimiento y de esta manera empieza a dirigirse hacia una cotización descendiente. Entonces, ¿qué puedo darme cuenta claramente aquí? Que el precio me empezó a hacer una estructura bajista, ¿correcto? Una vez que el precio va a tomar todos los stocks, los manipula la zona, tomando toda la liquidez, por eso tomé en cuenta estos dos puntos, estructura y liquidez. La liquidez se encuentra por debajo de los mínimos y por encima de los máximos. Es por eso que el precio, antes de dar el retroceso, fue a manipular, a tomar todos los stop y es por eso mismo que el precio, antes de caerse, fue a manipular las zonas altas de estos máximos, porque había liquidez. Y es por eso que el precio, antes de empezar a dar un buen movimiento aquí, ¿qué hizo? Fue a neutralizar este punto máximo de aquí para luego poder dar ese movimiento. Ahora, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener, obviamente, una estructura bajista donde el precio empiece a ser descendiente para manipular esta zona mínima y luego dar su retroceso o seguir continuando su estructura. Ya lo tenemos claro, ¿sí? Lo entendemos y entendemos que el precio empieza a ser bajista. Ahora, aquí viene uno de los truquitos que yo les quiero compartir. Si este video recuerden que lo van a poder repetir en YouTube, una vez que esté subido lo van a poder repetir. Y también quiero dejarles en claro que pueden, en este caso, recomendarme, si de pronto ustedes quieren una siguiente super clase, pueden recomendarme en los comentarios una vez que esté subido, de qué les gustaría en este caso que hablara. Sí, de qué les gustaría en este caso que yo hablara, porque pues hay temas muy importantes a tratar. Ya denme un momentito.
Ya, perfecto. Perfecto. Ahora mismo, lo que nos podemos dar cuenta, bueno, el truquito es este. Si tú quieres ver, a ver, presten mucha atención. Este es el gran truco para poder detectar correctamente la tendencia actual y no confundirte mucho. El truquito o esa pepita de oro o ese punto que yo les voy a dar a entender para que no puedan perderse es cuando vayas a analizar tu estructura, date cuenta los 2 días, si por ejemplo está iniciando el día de la vela actual de hoy día, date cuenta cómo han estado las dos velas de los días anteriores, ¿sí? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que vamos a seguir en una tendencia alcista cuando mis dos velas anteriores han sido alcistas? ¿Cómo yo voy a poder confirmar que mi tendencia va a ser bajista cuando yo tengo mis dos velas anteriores bajistas? Si nos damos cuenta aquí, lo más probable o lo que va a ser el precio en base a la estructura es a llevarse esta zona mínima. ¿Por qué? Porque el precio con esta mechita o con este mínimo que está originando aquí, lo que me está diciendo es que por debajo de eso hay liquidez. Por lo tanto, el precio sí o sí va a ir a buscar esa maravillosa e increíble y estupenda liquidez, porque sin esa liquidez no se puede mover. Ahora, yo veo que mi día anterior fue bajista y fue agresivo, es decir, fue notable, tuvo un gran movimiento en ese día y el día anterior también lo mismo. Por lo tanto, yo me puedo dar cuenta que mis días anteriores vienen siendo bajistas y que lo más probable en base a un análisis técnico es que mi siguiente día sea bajista. ¿Correcto? Hasta ahí estamos súper claros. Presten mucha atención porque esto va a ser una proyección. Yo lo que creo que puede pasar es que el precio puede dar un movimiento de esta manera en unos 5, 6, 7 días. ¿Sí? Es lo que espero. Espero que el precio esté proyectándose hasta acá. Ustedes mismos se darán cuenta con el pasar de los días de lo que les estoy diciendo y de que no va a ser una locura cuando el precio esté acá, porque sencillamente nos enfocamos 100% en, como les digo, uy, qué bonito, ¿ok? Acabamos de sacar un buen profit en una entrada que tomamos aquí, chicos, miren, ya les voy a explicar esta entrada y ya les voy a explicar esta otra entrada, ¿sí? Poco a poco vamos a ir analizando. Entonces, chicos, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Mis días anteriores. Veo uno, dos y veo que el segundo es muy agresivo. Entonces yo digo, está en una zona delicada, por lo tanto, creo que la siguiente vela bajista va a ser fuerte también. O sea, o la siguiente vela del día actual va a ser fuerte. Entonces, una vez entendiendo esto, yo puedo bajar a 4 horas. Sí, yo tengo marcado mi punto máximo y me doy cuenta que dentro de mi punto máximo, ¿qué es lo que hizo el precio antes de dar ese movimiento fuerte? Me tomó liquidez, me tomó liquidez del máximo anterior y eso me llama la atención porque cuando el precio toma liquidez y cambia su estructura, es algo muy interesante e importante, ya que me está diciendo que en realidad acaba de sacar todos los stop loss y de que el movimiento que está dando es un movimiento fuerte, notable y que va a hacer que el mercado empiece a ser descendente de manera eh, más en probabilidad descendente que ascendente. Me explico, es decir, que va a confirmar con mucha más fuerza las ventas que las compras. Entonces, aquí me estoy dando cuenta de eso, ¿sí? Me estoy dando cuenta claramente de eso. Ahora, cuando yo quiero operar una estructura, ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Marco mi zona máxima más cercana de 15 minutos. Sí, yo marco mi zona máxima más cercana de 15 minutos. En este caso, yo ya me doy cuenta que el precio está en un punto delicado y se lo quiere llevar. El precio se quiere llevar esa zona sí o sí y se la va a llevar de alguna manera. Yo lo que creo que va a pasar es lo que les estoy diciendo, chicos. Vamos a ver qué sucede. Vamos a esperar ahí. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta claramente de que el precio, si de verdad quisiera reaccionar, ya hubiese reaccionado. Si ya hubiese reaccionado aquí y de esta manera hubiese subido. Ahora, una de las cosas que debemos entender para tener claro esto es que presten mucha atención. Presten mucha atención a este dibujito.
Si el mercado me está dando una estructura de esta manera, ¿ok? De esta manera, deben entender algo. Esta estructura puede ser en 15 minutos. O sea, puede que en 15 minutos nosotros estemos viendo una estructura alcista de esta manera, donde nos esté dejando un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Y a partir de ahí, puede que en una hora esto simplemente sea un movimiento alcista. Un solo movimiento alcista y dentro de esa estructura esté la estructura pequeña de 15 minutos o la microestructura, por decirlo así. Me explico. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, ya ahorita voy a enviar el resultado de esta entrada porque fue tremenda entrada. ¿Sí? Solo desde aquí hasta acá. Y esto fue porque el bot cantó esta entrada. ¿Sí? El bot de inteligencia artificial que tengo. Y creo que a la cuenta de un socio, en realidad es la que la llevó, déjenme ver. Sí, ya ya cerró en Take Profit. La cuenta de un socio la llevó aproximadamente a $340. De $100 que empezó, la tienen 340 ya. Perdón, en 240. Sí, súper bueno, la verdad. Veo que fue una buena entrada. Ya les explico qué pasó aquí también. Entonces, chicos, nos damos cuenta de lo siguiente. Como les dije, puede que todo este fractal o esta estructura sea en 15 minutos, pero en una hora puede que haya sido un solo impulso y a partir de aquí el precio obviamente tiene que dar un retroceso para dar un siguiente impulso. ¿Sí? Ahora, presten mucha atención porque aquí viene lo interesante y lo que ustedes van a poder en este caso darse cuenta que si ustedes entienden este tema de liquidez, ve, se los aseguro que están forrados. Primero deben marcar o tener en cuenta su punto mínimo y a la misma vez su punto, en este caso máximo, porque son los dos puntos importantes de la estructura para poder operar hacia donde está moviéndose el mercado. Ahora, tú debes entender algo. Debes entender que el precio, el fractal o la zona más cercana, el mínimo más cercano es este. El siguiente mínimo que dejó el precio dentro de todo este movimiento es este y el siguiente es este. Y el último, obviamente, es el más importante. Sí, es el más importante. Ya, estos otros de aquí sencillamente son puntos mínimos dentro de toda esta fractalidad y el punto máximo más importante es este. Sí, perfecto. Ahora, presten atención a este concepto. Cuando el mercado quiere o cuando el mercado ya llegó a un punto exacto o un punto alto y quiere empezar a bajar, ¿qué es lo que va a hacer? El mercado siempre va a ir por debajo de esos mínimos. Muchas veces el mercado va a hacer esto, de que va a formar un, según o supuesto rompimiento a la baja, pero lo que hizo fue neutralizar esta zona, luego subió y luego nuevamente empezó a ir a la siguiente zona y asimismo empezó a dar ese retroceso para luego ir a la siguiente zona mínima y luego asimismo puede que de pronto fue por encima de este máximo para luego ir y terminar por la siguiente zona mínima, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es esto? Esto es muy importante, chicos, porque ustedes deben entender algo. El precio siempre va a buscar ir hacia los mínimos importantes y hacia los máximos importantes porque es allí donde está la liquidez. Y recuerden que el precio se mueve por liquidez. Ahora, ¿cómo yo puedo, escuchen bien, cómo yo puedo confirmar que aquí se puede dar unas compras, por decirlo así? Cuando yo entiendo que el precio, una vez que vaya por debajo de esta zona, empieza a tener una reacción a partir de que el precio manipule este mínimo. ¿Qué quiere decir manipule? Que de pronto haga creer a la gente que va a romper hacia abajo o rompió hacia abajo, pero de pronto en pequeñas temporalidades empieza a tomar una fuerza alcista notable en 15 minutos. Notable, ¿qué quiere decir notable? Con mucha reacción a la alza. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo entiendo que puedo tomar una entrada y que seguramente está dándose una entrada en proceso después de esa manipulación, porque las entradas que yo tomo en lo personal siempre espero que el precio primero manipule,
por encima o por debajo de esos máximos, para que después de esa manipulación me dé un pequeño cambio de estructura, me dé una pequeña confirmación o un gap o una ineficiencia y poder yo confirmar que el precio manipuló, cambió de estructura y ahora me está dando la oportunidad para montarme en ese retroceso. Entonces, si yo veo que esta estructura está siendo alcista o que esto fue un impulso, yo tengo que obviamente esperar un retroceso, pero cuando yo vaya a esperar ese retroceso, ¿dónde tengo que esperar o qué es lo que tengo que esperar? Primer punto, es que manipule siempre el mínimo principal, es decir, que pueda ir por debajo un poquito y que luego en una temporalidad de 15 minutos el precio me haga esto como que un pequeño cambio de estructura, ¿sí? Para que a partir de ese cambio de estructura yo poder posicionarme en el order block, ¿sí? En mi última vela bajista antes de la tendencia alcista y de esta manera poder posicionarme correctamente a un punto máximo cercano o incluso el máximo anterior, ¿sí? Pero en este caso me iría a algún máximo que el precio, por decirlo así, haya manipulado a sí mismo. ¿Sí? Y buscar en este caso, podría también buscar el 1 a 3 de beneficio, que es bueno. Entonces, cuando el precio, por ejemplo, si a partir de aquí, presten mucha atención, si a partir de aquí el precio va con fuerza hacia abajo, ¿qué es lo que estaríamos esperando una vez que empiece a darse el retroceso? ¿Sí? Una vez que empiece a darse este retroceso de aquí, este posible retroceso, el precio siempre va a irte a buscar las zonas máximas. ¿Cuáles serían esos puntos máximos ahora que debe ir a neutralizar o donde debe ir a tomar liquidez? Este máximo y ahora aquí lo más importante. Para yo entender que quiere continuar su estructura bajista, como ya lo confirma aquí, yo tengo que esperar que el precio manipule mi máximo principal. Una vez que el precio manipule mi máximo principal y yo empiece a tener un cambio de estructura en pequeñas temporalidades, yo puedo nuevamente marcar mi order block en ventas y sencillamente montarme en unas ventas, ¿sí? Montarme en unas ventas hasta el punto mínimo o hasta que el precio manipule su punto mínimo anterior o sus dos puntos sus dos puntos más cercanos mínimo. Pero recuerden que el precio, una vez que ya manipule y cambie estructura por encima de este máximo, lo que va a ir a hacer ahora es asimismo a seguir buscando la liquidez por debajo de este mínimo y por debajo de los siguientes mínimos hasta que llegue a su mínimo más importante para luego de eso sí continuar su estructura bajista, ¿sí? Eso es algo que debemos entenderlo, chicos. Debemos entender que el precio antes de cambiar, sea bajista o alcista, va a ir a neutralizar o a manipular un mínimo principal si está siendo alcista o un máximo principal si en este caso está siendo bajista. ¿Sí? Entonces, entendido esto y he explicado correctamente, vamos a irnos a una temporalidad de 15 minutos para yo poder darles a notar el punto de entrada que yo tuve y qué fue lo que yo pude notar para en este caso poder tomar esa entrada. ¿Dónde fue ese cambio de estructura? ¿Cuál fue esa manipulación que yo entendí? ¿Y qué fue lo que yo me di cuenta? Primero, como les digo, yo me di cuenta que los 2 días anteriores el precio vino cayendo. Eso es lo primero, ¿correcto? Lo segundo que pude darme cuenta es que sencillamente el precio, bueno, abrió su vela de tercer día y me doy cuenta que a partir de aquí el precio tuvo un impulso bajista. ¿Sí? Tuvo un impulso bajista. Ahora, ¿qué veo? Que el precio me da un retroceso. Perfecto, me da un retroceso y a partir de aquí me da un siguiente impulso bajista o un movimiento a la baja. A partir de aquí el precio nuevamente, si se dan cuenta y vamos a pequeñas temporalidades, el precio rompió una pequeña zona engañando, escuchen bien, engañando a todo mundo de que el precio según con este rompimiento, si nos vamos a 5 minutos podemos notar este rompimiento. ¿Sí? Si nos vamos a 5 minutos podemos darnos cuenta que el precio, según rompe, ¿sí? Miren cómo el precio aquí rompió,
rompió, ¿sí? Pero no rompió el punto más importante, que sería este. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en ventas, ¿ya? Entonces, quiero que se den cuenta lo que sucede a partir de aquí. Si nos queda corta la clase, pues hacemos una segunda sesión el siguiente día, es decir, el día, puede ser el día martes o el día miércoles de esta misma clase, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el precio llega a este punto de aquí. Ahora, ¿qué yo espero? ¿Qué es lo que yo espero una vez que sé cuál es mi máximo y cuál es mi mínimo? ¿Qué es lo que yo espero? Espero que el precio esté siempre por encima del 50% y que tenga y me dé, en este caso, una reacción notable una vez que se haya comido la liquidez de estos máximos o mínimos cercanos. No veo que aquí un máximo, máximo, máximo y que se comió todo esto, o sea, sacó todos los stock los que estaban por encima de esa zona, pero quizás no vino a sacar los stock los acá. ¿Sí? Entonces, a partir de que llegó aquí, a este punto de aquí, yo me puedo dar cuenta que el precio entra en este punto, en esta cotización, y tiene una reacción. ¿Sí? Ahí es cuando yo me doy cuenta que tengo una reacción notable. Es decir, que el precio me da una señal de que hay una reacción interesante y que no puedo perder de vista este punto máximo de aquí. A partir de tener en claro o tener en cuenta eso, yo lo que tengo que darme cuenta también es lo siguiente. Vemos que el precio sale y deja una vela, dos velas, ¿sí? En esta vela de aquí que deja y que cae con fuerza, si nos vamos a 1 minuto o si nos vamos a 3 minutos, podemos darnos cuenta que hay una ineficiencia. Miren, aquí claramente está la ineficiencia. Si se dan cuenta ese pequeño gap o ese pequeño espacio que queda aquí, perfecto. Yo me doy cuenta de la ineficiencia, ¿sí? Me doy cuenta de la ineficiencia y veo que el precio tira una, dos, tres. Y aquí es donde yo aplico el concepto de Fair Value Gap o imbalance. ¿Qué nos dice un Fair Value Gap o qué es un Fair Value Gap? Es cuando básicamente el precio deja un punto exacto desequilibrado, o sea que no tiene equilibrio y por lo tanto el precio tiene que regresar a balancearse nuevamente en esa altura para poder continuar su estructura. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Y de qué consta un Fair Value Gap? Está conformado por una estructura de 3 velas. Vemos una vela, vemos la siguiente vela y vemos esta siguiente vela. Es decir, en 3 velas dio un movimiento agresivo y dejó una pequeña ineficiencia que pueden darse cuenta que es este pequeño gap o podemos tomar en cuenta eh, que, por ejemplo, aquí queda la mecha, ¿no? Y queda este espacio entre esta mecha de aquí y esta mecha de acá. Ese espacio queda, ¿no? Pero adicional a eso nos damos cuenta que aquí encimita de esta zona tenemos un gap, un imbalance que tiene que ser cerrado. ¿Sí? En pocas palabras podemos tomar en consideración esa vela entera porque el gap está en esa vela y si nos damos cuenta vemos que el precio entró aquí y ¿qué hizo? Reaccionó. Luego de eso regresó. ¿Qué fue lo que hizo aquí? Aquí presten atención. Tomó liquidez por encima y luego de esa liquidez, ¿qué hizo? Rompió, pero todavía no ha cerrado correctamente ese gap o esa ineficiencia, ¿sí? Todavía no la ha cerrado correctamente porque si se dan cuenta aquí, miren este pequeño espacio que queda perdón, entre esta vela de aquí y esta vela de acá, ¿no? Dense en cuenta, miren esta ineficiencia, realmente donde está la entrada o la ineficiencia es con todo esto, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que el precio aquí ha dejado un gap en una temporalidad de 1 minuto. Ese sería el gap o el Fair Value Gap que si ustedes se van a YouTube, chicos, van a YouTube, ¿ok? Y se van a mi última clase, miren cómo aquí el precio manipuló la zona baja y luego de eso el precio está empezando a subir. Si yo tengo aquí una manipulación en 1 minuto, ¿sí? Yo puedo empezar a darme cuenta que si tengo un rompimiento, puedo empezar a comprar hasta alguna zona alta, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer el precio si quiere bajar? Manipular este máximo y luego caer nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos a irnos aquí a mi canal y van a poder darse cuenta que en este video donde hablo de entradas con Fair Value Gap y estructura, podrán darse cuenta de lo que les estoy explicando en... Uy, perdón.
Se me eliminó. Se me eliminó. Pero bueno, de lo que les estoy explicando, en este caso, en Volatility 25, ¿sí? Vemos cómo entra en el Fair Value Gap y cómo el precio, una vez que ya me confirmó mi rompimiento, mis ventas, con este rompimiento, yo puedo darme cuenta que lo que tenía que hacer el precio era posiblemente entrar ahí con mis stop loss por encima. Ahí, súper sencillo, y buscar la manipulación de este mínimo de acá. ¿Sí? Y miren cómo sencillamente salí en profit. Eso es lo que yo vi. Entonces, yo aquí lo que esperé es que el precio manipulara para poder tomar una entrada increíble, una buena entrada, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante. Es súper sencillo. Yo marqué, vi la dirección del precio mediante las dos velas anteriores, vi lo que el precio me estaba haciendo, busqué las manipulaciones. En este caso, aquí hay una manipulación, ¿sí? Y sencillamente tengo las confirmaciones y entro cuando el precio me da la oportunidad. ¿Ok? Por ejemplo, acá también otra de las cosas que me doy cuenta es que, por ejemplo, el precio, miren, ¿qué es lo que hace? Fue a manipular este máximo. Luego de eso, miren cómo el precio dio una reacción, retroceso, reacción y el precio rompió. Ahora, es posible, aquí tenemos punto máximo, punto mínimo. Es posible que el precio entre en este gap, en esta ineficiencia, y ¿qué hace? Se lo lleve con todo, ¿correcto? Una vez que entre en esa ineficiencia, es posible que el precio se lo lleve con todo. Ahora, una ineficiencia que tenemos cerca en esta zona, una ineficiencia que tenemos cerca en esta zona, o bueno, esta sería la ineficiencia, ¿sí? Esta sería para mí la ineficiencia, estaría acá, donde queda este vacío entre esta mecha de aquí y sencillamente esta otra mecha de acá, ¿sí? Y vemos cómo claramente el precio está tomando reacción. Entonces aquí queda este vacío, que es lo que yo hago, marco y ¿qué es lo que me doy cuenta? Primero me doy cuenta que aquí tenemos un punto máximo donde el precio hizo como que una manipulación, es decir, fue a capturar liquidez o stock loss por encima de esta zona y luego cayó. Entonces aquí es posible que el precio vaya a capturar nuevamente o a manipular antes de querer cambiar su estructura y yo podría tomar una entrada o una operación o podría tomar en este caso una operación en este punto de aquí arriba con un stop loss por encima de 15 pics y sencillamente buscar que el precio manipule este mínimo de aquí. ¿Sí? Eso sería básicamente lo que yo estaría en este caso buscando si el precio llega a hacerme este punto de señal así o a darme esa señal, por decirlo así. ¿Correcto? Entonces, chicos, hasta ahí la clase de hoy. Por tema de tiempo, nos queda 1 minuto 42 segundos, 40 segundos. Es súper sencillo lo que tienen que aplicar. Voy a dejarles grabada una super masterclass completa. Hoy quise compartirle unos pequeños puntos que pueden poner en práctica, pero hoy les comento que voy a tener una super clase en la cual va a estar grabada, va a ser de 1 hora, 20 minutos más o menos, y ustedes podrán darse cuenta el paso a paso, las confirmaciones, cuando de pronto el mercado me está engañando y no debo entrar, y todo ese tipo de cosas que deben evitar para poder en este caso caer en esos engaños. Sí, súper sencillo y yo les voy a ir explicando esas zonas importantes donde el precio va a ir a manipular, porque no a veces va a su máximo principal, pero va a su segundo máximo. Entonces voy a explicarles zonas importantes que llamamos zonas extremos, zonas decisional y todas estas cosas las van a entender para de esa manera tener una mejor claridad en el mercado y poder tener mejores entradas. Así que chicos, los dejo que tengan una maravillosa, excelente y excitante noche con ustedes. Se despide de Level Trading, Yaret. En breve estoy subiendo el video para que lo puedan revisar. No olviden suscribirse, dejar su buen comentario, chicos, porque este video también va a estar en YouTube. Entonces esperemos que tenga un buen recibimiento, una buena acogida y así poder seguir brindando buena información. Chao, chao y bendecida noche con todos, chicos.